Hola, el día de hoy vamos a abordar la aplicación de una prueba que nos va a permitir evaluar las praxias y las habilidades visoconstruccionales. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se tratan las praxias? ¿Qué se les ocurre cuando yo les hablo de praxias? Las praxias se refieren a todos los movimientos especializados que aprendemos para realizar ciertas actividades. Entonces, dentro de las praxias nosotros encontramos, por ejemplo, la construcción de dibujos, la construcción manual de diferentes objetos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos usando un cubo de Rubik, estamos utilizando nuestras praxias. Cuando estamos haciendo figuras especializadas, ya sea la copia de figuras complejas, la copia de figuras simples. Cuando hacemos también rompecabezas, por ejemplo, nosotros estamos haciendo uso de nuestras praxias. Hay algunas que llamamos praxias, por ejemplo, del vestir, que significa cómo poder usar todo lo que es el vestido, ¿cierto? Y saber cómo colocárnoslo, saber cómo ponernos una chaqueta, un pantalón. Entonces, las personas que tienen alteraciones en estas áreas suelen presentar dificultades y a esto le llamamos la apraxia del vestir. Entonces, la apraxia como tal es la habilidad para realizar movimientos especializados y cuando hablamos de apraxia es porque hay una dificultad específica para realizar algún movimiento puntual. Entonces, el día de hoy vamos a abordar una prueba que nos va a servir para evaluar los procesos prácticos. Esta prueba se llama la figura de Rey y es una prueba que nace en Francia y nos va a permitir evaluar a través del dibujo estas habilidades. Entonces les voy a mostrar, esta es la figura que debe copiar el paciente y al hacer la copia de esta figura, lo que se busca es evaluar varias cosas. Por una parte, la ubicación, la manera en cómo el paciente ubica cada uno de las formas que aparecen en esta figura, la ubicación y la precisión. Entonces, que sea fiel a la figura tal cual como aparece allí. Entonces, esta figura lo que vamos a ver es que tiene 16 ítems desde los que se aplica y estas 16 figuras, cada una nos va a arrojar 2 puntos y se van a calificar si la dibuja de manera precisa, se asigna un punto y si la ubica de manera correcta, también se da otro punto, o sea, serían 2. Si tiene alguna imprecisión en la manera en cómo lo dibuja o en la ubicación del ítem, entonces se le va a restar un punto. Y si no es tan precisa y además está mal localizada, entonces se dan 0.5 puntos. El puntaje total que puede sacar la persona son 36. Y pues digamos que la instrucción específica para la aplicación de esta prueba es que la persona tiene 3 minutos para realizar la copia de la figura que se le va a mostrar y en cada minuto se le va a alcanzar un color distinto para mirar cómo es la planeación de esta figura, de la realización de esta figura. Entonces, normalmente lo que se espera es que la copia de la figura comience desde la parte exterior, entonces podríamos decir que desde la parte que le va a dar el esquema a la figura y luego se va puntualizando o se espera que la persona comience a dibujar aspectos puntuales de la figura como los detalles, entonces por ejemplo este círculo que aparece acá, las líneas, estas otras líneas que son como detalles más puntuales de la figura, eso es lo que se espera que sea al final. Entonces, quisiera mostrarles algunos dibujos de algunos pacientes que he valorado y algunos de ellos son más precisos y otros no tanto en la elaboración de su figura de rey. Esta que les voy a mostrar acá es una figura de un paciente que está en un estadio leve de Alzheimer
Este paciente tiene varias particularidades, y es que si ustedes ven la copia, al iniciar se le solicita al paciente que comience a hacer el dibujo por el orden y en la manera en que él crea más pertinente, y comenzamos aquí en este caso en el primer minuto con el color verde. Entonces, si ustedes ven, él comienza a hacer toda la figura, la estructura externa de la figura, y luego en el segundo minuto y en el tercer minuto, que son el color amarillo y el color café, él comienza ya a hacer los detalles de la figura, ¿sí? Como se espera. Ahora hay algunas imprecisiones, y si nosotros nos damos cuenta, se pueden evaluar otras cosas adicionales como de manera cualitativa. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos que él tiene un temblor, este paciente tiene un temblor específico, y este temblor lo llamamos un temblor esencial porque es un temblor que se presenta con movimientos voluntarios. Y esto se ve claramente en esta prueba, por ejemplo, ¿sí? Si lo alcanzan a ver acá, que no son totalmente rectas las líneas, sino que tiende a haber como una disparidad ahí. Entonces, hay otras pruebas. Esta intenta ser bastante fiel, pero encontramos que a medida que va transcurriendo el deterioro, también existen otras imprecisiones en la realización de esta figura. Por ejemplo, vamos a ver esta. En esta figura, el paciente comienza a pintar con el color amarillo, ¿sí? Y comienza dibujando detalles de la figura. Entonces, esto nos indica que hay dificultades en la planeación. Entonces, esta prueba no solamente nos permite ver el proceso de las praxias, que como les decía son movimientos especializados, sino que también nos permite evaluar las funciones ejecutivas referentes a la planeación, porque nos permite ver cómo la persona ha proyectado realizar la figura. Entonces aquí nos damos cuenta que no hay un orden claro para realizarla, sino que empieza desde los detalles y luego va comenzando ya a pasar hacia partes de la estructura de la figura. Adicional a eso, vamos a ver que esta figura es compleja, pero estas disfunciones se van a ver reflejadas también en otro tipo de tareas. Por ejemplo, si miramos esta que aparece acá, que es la copia de una figura simple, ¿cierto? Entonces también encontramos, por ejemplo, en la copia de bucles, que hay una perseveración, entonces la persona se queda ahí, ¿cierto? Haciendo los bucles sin parar. Pero también en la copia vemos algunas deformidades y que no es fiel a como aparece en la figura de arriba. Entonces, realmente la figura de rey es una prueba que es muy sencilla de aplicar, porque solamente se le pide al paciente que haga la copia exacta o lo más fiel posible a la figura que se le presenta, y se aplican 3 minutos, y nos permite evaluar por una parte las praxias, pero también las funciones ejecutivas, y podríamos tener otro tipo de análisis a nivel cualitativo. Entonces, estas pruebas son muy valiosas para poder hacer y corroborar ciertos diagnósticos. Una sola prueba no nos va a, digamos, a ayudar con un diagnóstico, solamente necesitamos toda una batería, pero esta prueba específicamente va a ser muy útil para evaluar las praxias. Ahora, si ustedes quieren profundizar sobre esta temática, les recomiendo un libro que sacaron recientemente este año sobre una guía práctica para la evaluación neuropsicológica del adulto. Este libro no solamente habla sobre las praxias, sino que aborda otras temáticas relacionadas con la evaluación de todas las funciones cognitivas. Específicamente el capítulo de las habilidades construccionales y las habilidades visoperceptuales y prácticas la vamos a encontrar en el capítulo 5. Aquí vamos a encontrar la descripción de la figura de rey, pero vamos a encontrar también otras pruebas que nos van a ayudar a profundizar en la evaluación de esta función cognitiva.
Entonces, espero que nos podamos ver nuevamente en otro video para ver el abordaje de otras pruebas y el abordaje de la evaluación de otras funciones cognitivas.